Que el Señor te bendiga. Bueno, voy a leerte un versículo de su palabra y espero que te sea de bendición. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Estos versículos se encuentran en el capítulo 45, es del versículo 26 al versículo 28. Nosotros acá vemos, quiero hacerte una pequeña síntesis para que entiendas quién era José. José era el hijo de la mujer, viene a ser Jacob tenía dos mujeres, Lea y Raquel, que eran hermanas, y tenía dos concubinas que eran las siervas de ellas. Entonces, con ellas había tenido hijos. O sea que Raquel en un momento, ella no podía darle hijos, pero el Señor tuvo misericordia y le concedió el ser mamá, y ella tuvo dos hijos, José y Benjamín. Y José era muy amado por Jacob. ¿Por qué? Porque Raquel era el amor de la vida de Jacob, era su amor. Él había trabajado en total 14 años por ella, para poder estar con ella. Y entonces es como que había un trato especial hacia José y a su hijo Benjamín, que era el más pequeño. En un momento de la vida dice que cuando José ya tenía 17 años, él les cuenta a sus hermanos, en un momento, y les cuenta a su papá, unos sueños que él tuvo. Y entonces esos sueños hicieron que sus hermanos se enojaran más con él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no lo comprendían, porque esos sueños hablaban en lo que es la interpretación de que un día esos hermanos se iban a inclinar ante José. Entonces, es como que Jacob meditaba en los sueños, meditaba en todo esto que estaba aconteciendo con su hijo José. Y él le había hecho una túnica de colores. Entonces esto también hacía que sus hermanos ardieran de envidia, porque realmente se veía marcada la diferencia que hacía Jacob con José y los demás hijos. Entonces un día Jacob le dice, necesito que vayas y veas cómo están tus hermanos. Y José le dice, sí, voy. ¿Qué fue? Entonces cuando sus hermanos lo vieron de lejos, ellos se empezaron a burlar y dijeron, ahí viene el soñador, le decían, ¿no es cierto? Y era tanta la envidia que sentían que ellos no medían las consecuencias de sus actos. Entonces, cuando José llegó cerca de ellos lo tomaron, le sacaron la túnica de colores y lo metieron en una cisterna. Esa cisterna estaba vacía. Y ellos, se quedaron ahí compartiendo como si nada, mientras José estaba dentro de una cisterna. Entonces en eso pasa una compañía de amalecitas y entonces ellos, ¿qué hicieron? Lo vendieron a José. Lo sacaron de la cisterna y se los vendieron a estos amalecitas. Estos amalecitas llegan a Egipto y lo venden a José como esclavo a un general de Faraón llamado Potifar. Cuando sucede esto, la mujer de Potifar fijó sus ojos en José
Y bueno, y algo que se podía observar, algo que observaban todos en ese tiempo, era que todo lo que José hacía prosperaba, porque realmente Jehová estaba con José. Entonces, bueno, a raíz de una calumnia, una blasfemia que levanta la esposa de Potifar, José es echado en la cárcel. Y allí, estando en la cárcel, Dios en su misericordia hace que José halle gracia delante del jefe de los presos y le da sabiduría y entendimiento, ¿no es cierto? Y le da lo que es interpretación de sueños. Y esto se ve en un momento cuando un copero y un panadero que eran del faraón fueron echados a la cárcel, tuvieron unos sueños y estaban muy afligidos porque no entendían qué quería decir. Y bueno, y como José tenía el espíritu de interpretación dado por Dios, él les interpretó el sueño. Y así tal cual José les dijo, así aconteció. Pero ¿qué pasó? José le dijo, bueno, acuérdense de mí cuando suceda lo que yo les he dicho, para, como quien dice, para que me saquen de este lugar. Pero bueno, eso no aconteció. Pasaron 2 años aproximadamente y Faraón tiene un sueño. Entonces ese sueño lo turbó tanto que realmente llamaba a todos los adivinos, los astrólogos, a todos los que decían tener un don de ciencia, un don de interpretación y toda revelación, pero nadie pudo decirle el sueño al faraón. Entonces, el jefe de los coperos se acordó, dice, bueno, yo cometí una falta en contra de alguien que me ayudó en la cárcel, me interpretó el sueño que yo tuve y así tal cual él me dijo es lo que sucedió. Él puede interpretarle su sueño. Entonces, bueno, lo sacaron a José de la cárcel enseguida, lo trajeron ante el faraón. eh, Dios le dio la revelación a José de todo lo que había soñado Faraón y bueno, en todo eso eh, Faraón dijo, ¿a dónde voy a hallar a otro hombre que sepa administrar el tiempo de abundancia que vamos a tener para prepararnos para el tiempo de escasez que va a venir después? Entonces lo puso a José como segundo después de él. O sea que José tomaba todo lo que eran las decisiones, pero sobre el trono estaba Faraón. En ese acontecimiento, bueno, José es engrandecido, eh, como quien dice, sacado de la cárcel, llega a lo que es el reinado y entonces hubo gran hambre en la tierra, empezaron los 7 años de hambre que José había predicho que iban a acontecer. Entonces los hermanos de José, que ellos no sabían nada de José, fueron a comprar a Egipto alimentos. Cuando ellos van a comprar alimentos a Egipto, se encuentran con José, pero no lo reconocen. Ya José para este entonces tenía 30 años. Entonces no lo reconocen. Y bueno, y ahí suceden ciertas cosas y bueno, llega un momento en el cual José ya no soporta y se da a conocer a sus hermanos y sus hermanos tienen gran temor porque ahora estaban ante su hermano al que ellos habían vendido, a los que ellos habían maltratado, y no solo eso, sino que aún venía sobre sus propias mentes el decir engañamos aún a nuestro padre, diciéndole que su hijo amado estaba muerto. Entonces realmente ellos se sentían muy mal, estaban arrepentidos de eso. Entonces José les dijo que no se preocuparan. Les preguntó si Jacob vivía
y les dijo que como es, que para esto, que eso que estaba aconteciendo ya había estado en los planes del Señor de antemano, que esos sueños que él había soñado en su juventud, este era el tiempo del cumplimiento de esos sueños, y que él realmente no tenía nada en contra de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pregunta si su padre vive todo y lo manda a buscar a su padre. Y le dice, quiero que le traigan a mi padre, quiero que vengan ustedes, quiero que vengan con sus familias, que se instalen acá en Egipto, porque van a venir 7 años muy duros de mucha hambre. Y yo quiero sustentarlos, porque para eso el Señor me puso sobre esta tierra, aquí en Egipto, para que el pueblo de Israel no perezca. Recordemos nosotros que Jacob fue cambiado su nombre por Israel. O sea que todos los hermanos de José más José son las tribus de Israel, así se conoce. Entonces, claro, cuando los hermanos van a contarle esto a su papá no cree. ¿Pero por qué no cree? Porque años antes sus hermanos habían agarrado esa túnica de colores, la habían manchado toda con sangre, y entonces van y se la llevan a Jacob, y Jacob dijo, mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, está muerto. Y entonces se entregó a la amargura, al dolor, y realmente se sumió en el luto, ¿no es cierto? Entonces el que le dijeran ahora, después de 13 años de decirle, tu hijo vive, era realmente algo que él que no lo podía creer. Pero cuando él empezó a ver la riqueza que los acompañaba, dijo, sí, vive. Es como que recobró aliento y dijo, vive, quiero ir a verlo, quiero volver a estar con mi hijo José. Nosotros, ¿qué vemos en esta enseñanza? Y yo les pido que si ustedes tienen una Biblia, que la busquen, que la lean toda, porque es preciosa. Se encuentra en el libro de Génesis, del capítulo 37 al 50, como les decía. Y uno va descubriendo primero el corazón que tenía José. El corazón que tenía José, él era dócil, él amaba a su padre, él, ¿cómo diremos? Él tenía un corazón perdonador. Él pudo perdonar a sus hermanos, él pudo darse cuenta de que si él estaba ahí en Egipto en ese tiempo y que todo lo que a él le había acontecido era porque había sido la voluntad de Dios y que Dios nunca lo había dejado. Y esto se veía porque en todo lo que José andaba todo prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, así lo dice su palabra. Entonces, otra cosa que nos enseña la escritura, leyendo la historia de José, es que nosotros tenemos que saber bien a quién le contamos lo que Dios nos muestra. Tenemos que saber tener discernimiento de con quién abrimos nuestra boca y le contamos lo que el Señor nos va mostrando, porque si esa persona no está en la misma sintonía espiritual que uno, puede empezar a sentirse inferior a uno y puede despertarse envidia y puede levantarse en contra de uno, así como lo hicieron sus hermanos. Y muchas veces también entender que hay cosas que Dios nos revela que las tenemos que tener guardadas y solo hablarlas en el tiempo que el Señor nos permita hablarlas, si es su voluntad. Y meditar siempre sobre eso, ¿no? Y también otra parte así que veía yo, que meditaba, porque yo escuché una predicación con respecto a esto, era de decir cómo muchas veces nos dejamos llevar
por las malas noticias, solo por lo que vemos, pero no profundizamos y entonces amargamos nuestra alma y terminamos creyendo mentiras, porque Jacob, como quien dice, él no indagó más. Al contrario, él simplemente se dejó llevar por lo que vio, una túnica ensangrentada, pero no indagó más en decir, pero dónde la encontraron o no vieron realmente si estaba el cuerpo tirado por ahí, no sé, ¿no? Él simplemente dijo, ya está, mi hijo fue despedazado y se sumió en tal y profunda tristeza que dice, voy a descender enlutado al Seol, o sea, de decir ya mi vida no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado muchas veces, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos, porque lo podemos estar malinterpretando. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque muchas veces podemos ver cosas que en la realidad no son ciertas, porque el enemigo es muy astuto. Entonces que el Señor nos ayude a tener discernimiento, a tener conocimiento y ante todo siempre, siempre ir a la fuente de toda respuesta, la fuente de todo conocimiento que es nuestro Dios. Él nos dejó su palabra. Por eso si tú en algún momento sientes, por ejemplo, que tienes una duda o tienes una pregunta, pídele al Espíritu Santo que Él te revele a través de su palabra, a través de un sueño, a través de alguna persona que Él tome, que te responda a esa duda que tú tienes, porque el Señor lo hace. Entonces, bueno, hasta aquí sería, es hermoso meditar sobre la vida de José, porque es realmente un ejemplo, y ya le digo, el gran ejemplo que nos deja José, ante todo es de decir, él tenía un corazón que perdonó, porque yo creo que si él no hubiera tenido arraigado a Dios en su vida, él no podría haber perdonado tanto daño que le hicieron los propios hermanos, ¿no es cierto? Porque él solo tenía 17 años, fue vendido, tratado como esclavo, fue acusado injustamente, y solo Dios sabe cuántas cosas más pasó, pero había algo, no solo había sido sembrada la palabra en su corazón y que es la que lo sostuvo a él, eh, sino que él tenía el conocimiento y el temor a Dios. Que esas cosas nunca nos falten, que esas cosas nunca nos falten, que el Señor nunca permita que nos falte el temor a su presencia y tener un corazón perdonador. Y que no deje que haya en nosotros que crezca ninguna raíz de amargura. Así que en este día yo te bendigo tu vida, digo que el Señor te bendiga, que el Señor nuestro Dios te bendiga mucho, que bendiga a tu familia, que te dé fuerzas si es que estás sin fuerza. Y si no puedes perdonar, el perdonar es una decisión, tómala cuanto antes. Toma la decisión de perdonar cuanto antes. Toma la decisión de soltar toda aquella cosas que no te hacen bien, que no te dejan crecer, que no te dejan llegar al propósito que Dios tiene para contigo. Dios nos muestra, eh, Dios nos muestra y cuando Él nos muestre que nosotros tengamos esa sabiduría y ese entendimiento de que si se lo contamos a alguien, se lo contemos a alguien que tenga del Espíritu de Dios, porque entonces así, como quien dice, vamos a seguir creciendo más. Eh, y como quien dice, que el Señor nos libre de toda envidia, nos libre de toda, como quien dice, amargura de espíritu. Te invito a que busques más de Dios.
estamos en los últimos tiempos, realmente la palabra se está cumpliendo día a día y es necesario que nos acerquemos mientras Él pueda ser hallado, dice su palabra, mientras Él está cercano, que le busquemos, que invoquemos su nombre. Dios te ama y te ama con un amor eterno y Él quiere cumplir ese propósito que tiene contigo, solo que tú tienes que dar el paso, tienes que dar el paso, tienes que decir, bueno, heme aquí, Señor, caí, pero bueno, dice que 7 veces cae el justo, que Jehová es el que lo levanta y entonces no te sientas condenado, porque si Dios es el que nos justifica y si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado y realmente arrepentidos, Él realmente no solo muda nuestras vestiduras, sino que coloca realmente otra vez esa unción fresca sobre nosotros. Te invito a que te acerques a una iglesia, que empieces a congregarte, que te alimentes de la palabra, para así vas creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Dios no es ninguna religión, Dios es poder y Dios escucha, Dios responde y Dios es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. No lo vas a encontrar en ninguna otra cosa de este mundo, porque este mundo pasa, sus deseos, sus vanaglorias, todo pasa, pero Dios permanece para siempre. Y todo lo que dice su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, tiene fiel cumplimiento. Dios es fiel. Y así que acércate a Él, busca a alguien que te hable de la palabra de Dios, busca a alguien que te acompañe si no sé, tenés vergüenza de ir solo por ahí a la iglesia. Y como es, y bueno, espero haberte sido de bendición, que Dios te bendiga mucho.